de todas las exposiciones. Cualquier pregunta que ustedes deseen, también les pedimos que lo hagan a través del chat. Si desean pueden directamente al ponente, o de lo contrario lo pueden poner en grupal, y algunas preguntas serán seleccionadas para que posteriormente el ponente pueda responderlas, pero eso será al final de las 4 ponencias. Quisiera también comentarles que en este minuto tenemos un espacio de 15 minutos por cada ponente. Les pido a los doctores que por favor respetemos el tiempo para que quede tiempo posteriormente para poder desarrollar algunas preguntas. Previo a 1 minuto antes de que se acabe el tiempo, yo les voy a indicar que le falta 1 minuto. Entonces, sin más, quisiera presentar la charla Anemia y Altura, que será dada por el doctor González, miembro reputado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es profesor principal de la Facultad de Ciencias y Filosofías de esta casa de estudio, médico y biólogo de profesión. Es el primer doctor en ciencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctor en medicina por la misma universidad, con un postdoctorado en la Universidad de Monash en Australia. Ha ocupado los cargos de director del Instituto de Investigaciones de Altura, vicedecano, decano de la Facultad de Ciencias y Filosofía y rector encargado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor, tiene 15 minutos para su charla. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir. Tienen que dejar... Si pudieran sacar... Sí, ahí está. Ya, doctor. Ya lo sacaron, doctor. Ya, sí, ya me vi. Muy bien. Bueno, voy a hablar hoy día sobre anemia infantil en altura. Como pueden ver en la gráfica, ha habido una reducción entre el año 2000 a 2010 de la anemia en el mundo, la anemia infantil. Sin embargo, es muy pobre, ¿no? Básicamente 8 o 9 puntos. Y en los últimos 5 años prácticamente no se ha movido. Y está por encima de los 40%, cerca del 40%. Y esto a pesar de las múltiples intervenciones que hacen los gobiernos en el mundo, de suplementar con hierro o de fortificar los alimentos con hierro. En el Perú existe una normativa en la cual a todos los niños, sean o no sean anémicos, y acá ustedes pueden ver niños de 6 a 35 meses sin anemia o sin medición de hemoglobina, es obligatorio darle hierro. Por lo general, el sobrecito de hierro que recibe cada niño contiene 12.5 miligramos de hierro elemental. Hay normas, por ejemplo, para niños de bajo peso prematuros, donde le administran el suplemento de hierro, fíjense, desde los 30 días de nacido, es decir, a una edad muy temprana. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto efecto tiene dar a un niño sin anemia a hierro? Ustedes pueden ver que los requerimientos de hierro en un niño es bastante bajo. De 4 a 12 meses, 0.96 miligramos por día. De 13 a 24 meses, 0.61. Y de 2 a 5 años, 0.70. Antiguamente se determinaba de que las personas absorben el 10% del hierro que se consume. Por eso, si nosotros hacemos la conversión, más o menos aproximar a 1 miligramo por día de necesidad de hierro, deberíamos consumir 10. Esto no es tan cierto el día de hoy porque la regulación de la absorción no está basado en la cantidad de hierro que yo consumo, sino en una hormona que se llama la exidina. El Instituto Nacional de Salud y el gobierno peruano hacen enorme esfuerzo para reducir la anemia, sin embargo no baja. Y a pesar de todos los esfuerzos, incluso el INS tiene acá una calculadora para decir a cada niño cuánto hierro debe ser suplementado. Piden la edad, el peso que tiene en ese momento en kilos, la hemoglobina que observan, la altitud de donde procede, y le calculan a este niño de 4 meses, 5 kilos, 11 gramos de hemoglobina que vive a nivel del mar, se le recomienda, se debe tomar, o sea, se lo obliga, 8 gotas al día que equivalen 10 miligramos de hierro elemental. Esta calculadora asume
que el niño no consume nada de hierro en su dieta, porque es como si solamente tuviese estos 10, lo cual no es cierto. ¿Qué está pasando en mucha parte del mundo? Países desarrollados como América del Norte, Europa, ustedes pueden ver que la anemia, después de haber bajado, está comenzando a subir en los últimos años. Es de Chile, también fíjense que tuvo un éxito interesante, llegó hasta más o menos a 19% y luego comienza a subir. ¿Qué hace que ocurra este rebote? Nosotros hicimos un análisis de ENDES en los niños que reciben suplemento de hierro, ya sea los últimos 7 días o los 12 meses, y aquellos que no reciben. Y ustedes pueden ver que los que reciben hierro, en vez de bajar la anemia, suben 27% en los que reciben suplemento los últimos 7 días, de 20 a 27% y de 17 a 25% en los que reciben hierro los 12 meses. Es decir, le doy hierro y aumenta la anemia. Es medio paradójico. En la India, luego de una gran intervención llamada Iniciativa Nacional Iron Plus de suplementación con hierro, no hay eficacia, no se ha reducido la anemia. Fíjese, ha sido publicado en 2020. En Bolivia, luego de 18 años de intervención con hierro, prácticamente no ha cambiado la anemia y más bien en la altura ha aumentado la anemia. Y este es publicado el 19 en New York Academy of Science. Entonces, nace la pregunta, ¿no? La OMS recomienda dar en los países medios y bajos, de ingresos medios y bajos, dar suplemento a todos los niños, sean o no sean anémicos. ¿Es esto bueno? ¿La intervención es fructífera? Y este es un importante estudio que se ha publicado en el New England Journal of Medicine. Fíjense nada más que el New England Journal of Medicine el año 2021. En 3.300 niños de la zona rural de Bangladesh de 8 meses, seguidos 3 meses, en la cual se le administraba ya sea jarabe un grupo, 1.100, polvo de micronutrientes, 1.100 y placebo, 1.100. Los resultados es que no había ninguna diferencia en el desarrollo cognitivo y en el crecimiento y desarrollo de los niños que recibían hierro o que recibían placebo. Es decir, no tenía ningún efecto en suplementar universalmente hierro a los niños. Y este artículo que ha salido recientemente, el 3 de octubre de 2022, en el American Journal Clinical Nutrition, sobre el análisis de costo-beneficio de la suplementación universal con suplementación de hierro, que concluyen que no tiene ningún beneficio rentable esta intervención en estos niños. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo bien en la política de suplementar hierro a todos los niños, particularmente a aquellos que no necesitan? ¿Por qué no baja la prevalencia de anemia en Perú? Uno, es la suplementación universal. Dos, punto de corte de la hemoglobina de 6 a 59 meses. Ustedes pueden ver acá esta diapositiva en Estados Unidos. Los niños nacen con valores altos de hemoglobina y las dos desviaciones estándar están en rojo. Y van a ver ustedes que de 2 a 30 meses la hemoglobina de manera normal cae por debajo de 11 gramos. ¿Por qué menciono la palabra 11 gramos? Porque es el punto de corte que usa la OMS para definir anemia en los niños de 6 a 59 meses. Y estos valores por debajo, que son normales, están dentro del rango de normalidad, por ese punto de corte de OMS son calificados como anémicos, y no lo son. Y lógicamente, a medida que va creciendo ese niño, va saliendo de ese valor bajo, y ustedes van a ver en todas las encuestas en el mundo que la anemia comienza a caer de los 6 meses, que es alto, a los 59 meses, que es mucho más bajo. Pero no es nada más que un cambio ontogénico de la hemoglobina. El problema en el Perú, corrección de la hemoglobina por la altura, el 30% de la población vive en la altura y por lo tanto esa corrección nos eleva de manera importante la anemia. La anemia inflamatoria es otro problema. La contaminación del aire, las infecciones en las selvas son causa importante de anemia.
Pero el uso de hierro en exceso también es otra causa de anemia inflamatoria que no estamos tomando en cuenta, sobre todo cuando damos a niños y a gestantes no anémicas. Este es un estudio que publicamos en Annals of New York Academy of Science, donde demostramos que de 6 a 36 meses no hay una asociación entre la hemoglobina baja y deficiencia de hierro. Es decir, que la anemia que yo pueda observar en niños menores de 36 meses no está asociada a deficiencia de hierro. Y según la hipótesis nuestra, que está asociado a un valor ontogénico de normalidad. Sin embargo, en los niños de 36 a 59 meses, los valores bajos de la hemoglobina no corregida se asocia a deficiencia de hierro. Cuando utilizo la hemoglobina corregida, no observo ningún cambio, lo cual quiere decir dos cosas, que de 6 a 36 meses el problema no es hierro. ¿Por qué le tengo que dar hierro? De 36 a 59 meses, si hay anemia, puede ser por deficiencia de hierro, pero no es por la corrección de la hemoglobina que yo voy a aumentar la deficiencia de hierro. Entonces voy a aumentar mi caso de anemia, pero no son deficientes de hierro. ¿Qué pasa cuando yo le doy suplemento de hierro y aumento la adherencia? Voy a observar que hay un riesgo de aumentar la probabilidad de inflamación en esos niños, medido en base a los niveles altos de interleuquina 6. Es decir, el dar hierro a alguien que no necesita puede generar un proceso inflamatorio y con ello voy a lograr lo inverso, es decir, en vez de corregir mi anemia, voy a aumentar la anemia. Este es un estudio que se publicó el año pasado, en la cual la suplementación con hierro se asocia con diarrea y por eso debe evitarse el uso excesivo en niños. Es decir, el niño que necesita hierro, hay que darle hierro, pero el que no necesita, debemos tener mucho cuidado porque podemos tener efectos adversos. Este es un estudio muy importante que estamos mandando a publicar recién en la zona del Vallecito, en Puno, en la cual se ha hecho, siguiendo la normativa del Ministerio de Salud, se ha hecho un seguimiento a través de una intervención, es decir, asegurarnos de que el niño consuma su hierro, educar a los padres, es decir, una serie de estrategias para aumentar la adherencia al hierro, versus a un grupo que se le da el suplemento, pero no tiene esa intervención educativa. ¿Cuál es el resultado? Mire, la anemia basal, o sea, no corregida, la anemia es 2%. La anemia final aumenta ligeramente. Es decir, ese es el valor real de la anemia si no corrijo la hemoglobina. ¿Qué pasa cuando yo corrijo la hemoglobina? La anemia aumenta entre 64 y 82%. Fíjense la diferencia. O sea, es realmente increíble la cantidad de anemia que aumenta solamente por corregir la hemoglobina por altura. Pero ¿cuál es el asunto? Si yo hago la intervención, fíjese, en el grupo sin intervención, yo tengo 64% de anemia al inicio del estudio, 6 meses después tengo un poco más, 66%, es decir, no tuvo ningún impacto. Si hago la intervención, al inicio de la intervención tengo 82% de anemia. Al final de la intervención tengo 84% de anemia. Es decir, no hay ningún impacto en la intervención, no me reduce nada la anemia. Por lo tanto, costo efectivo no nos está ayudando. Y vamos a seguir año tras año con anemia que realmente no existen. ¿Cuál es el otro problema? Que los niños que tienen anemia, hemoglobina más alta antes de la suplementación, después de la suplementación de 6 meses, fíjese, la hemoglobina más bien le baja. Por lo tanto, estoy corriendo el riesgo de, siendo normal, puedo volver anémico a un niño, como lo estamos viendo en esas curvas en Estados Unidos, Europa y Chile. En conclusión, el uso de un valor único, flat, de 11 gramos para diagnosticar anemia es inadecuado. No sigue la ontogenia. El uso de un factor de corrección por la altura es inapropiado, más aún en poblaciones adaptadas a la altura cuyo valor normal de hemoglobina es más bajo. La suplementación con hierro a niños con hemoglobina normal puede generar anemia inflamatoria y luego no tengo cómo corregirlo.
Y la anemia, entre comillas, en niños de 6 a 35 meses no es debido a sarropenia. Y nuestra hipótesis es que es debido a su propia edad y que realmente no es una anemia y que nosotros estamos tratando de reducir esa anemia con hierro cuando realmente no lo requiere. Muchas gracias. Gracias, doctor. Justo a tiempo había aprendido para indicarle, pero muchas gracias por respetar el tiempo. Quisiera invitar al segundo ponente con la ponencia COVID en la altura. Es el doctor Roberto Achinelli de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es neumólogo del Instituto de Investigaciones de Altura de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestro en salud pública. Actualmente la American Thoracic Society le otorgó The World Lung Health Award. Además, The Partnership for Clean Indoor Air lo ha premiado con el International Network Energy Award y la European Respiratory Society le ha otorgado el Honorary Member Award. Doctora Chinelli, le comento que son 15 minutos para la presentación. Gracias. Perfecto. El tema que me han encargado que hoy día presente es el de COVID-19 y altura. El primer estudio sobre esta asociación COVID-19 y altura fue publicado el 13 de abril de 2020, cuando recién comenzaba la pandemia en nuestro continente, por el grupo de la Universidad de Albany en Canadá, con el grupo del Instituto de Investigaciones en Altura del doctor Gustavo Zubieta Calleja. En ese estudio, ellos presentaron que la distribución de los casos de COVID-19, analizando fundamentalmente los casos de Bolivia y algunos de la zona de Asia, de altura, encontraron que en alta altura, en alturas elevadas, que es a partir de 2.500 metros, la cantidad de casos aparentemente era menor. Y lo que ellos plantearon, esa es una hipótesis planteada por el doctor Jorge Solís, es que esto se debía a que había una menor disponibilidad de los receptores ECA2. Terminando ese estudio, lo que voy a presentar ahora son los estudios hechos por nuestro grupo. Nosotros publicamos este trabajo con los casos del 2020 con el doctor Juan Alonso León Abarca, en el cual decíamos que en la altura la COVID-19 es menos frecuente, porque si ustedes observan en esta diapositiva, en la parte superior van a ver las pruebas positivas, es decir, enfermos, y en la parte inferior los casos. Para las regiones de Lima, vean que hay una distribución que es muy importante, que a mayor altura, menor cantidad de eventos por 100.000 habitantes. Posteriormente se hicieron algunos otros trabajos como este, en el cual participamos junto con este grupo de amigos de Bolivia, cuyo el título de trabajo fue hay una disminución de la incidencia de la capacidad de transmisión del virus y la severidad por COVID-19 en la altura en todo el continente americano. Acá se tomaron datos de todo el continente y como lo que ustedes pueden ver es que haciendo con escala logarítmica, lo que nosotros podemos ver es que conforme aumenta la altura, va disminuyendo la cantidad de casos por habitante. Pero cuando nosotros cogemos solo la población que está por debajo de los 1.000 metros de altura, esta relación no se mantiene. Entonces es a nivel de la altura, por encima de 1.500, 2.000, 2.500 metros, en que esto ocurre. Hicimos otro estudio que es muy sencillo, en el cual buscamos relacionar la frecuencia y letalidad en mujeres de altura por COVID-19. Y al título que le colocamos como título dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Acá tienen ustedes los casos relacionados a altura a la mano izquierda, es el número total de casos y fíjense nuevamente por regiones del Perú se mantiene lo que ya habíamos observado en el estudio anterior que era con los datos al inicio de la pandemia.
Cuando nosotros dividimos por sexo, no hay en este estudio diferencia entre hombres y mujeres. Pero cuando uno va a ver al juego de muerte por COVID-19, vemos nosotros que sí hay diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una mayor disponibilidad del receptor ECA2 en relación a los hombres. Los hombres, por ejemplo, nosotros tenemos las hormonas masculinas, las cuales hacen que la testosterona lo que produce es un incremento del receptor TMPRPSS2, donde se anclan, donde se glicolizan cuando se produce la glicolización del virus tratando de ingresar a la célula, tiene que anclar en estos lugares y esto se encuentra mucho más elevado en las mujeres que en los hombres. Por otro lado, las mujeres tienen 2 cromosomas X, lo cual les da una mayor protección contra infecciones, y las mujeres también tienen mayor cantidad de estrógenos, lo cual hace que tengan mayor cantidad de receptores ECA2. Entonces, tenemos que lo postulado por el doctor Zubieta y el doctor Solís, que es solamente una hipótesis, pero que no hay ningún estudio hasta el momento que demuestre esta menor disponibilidad en los pacientes con COVID de altura, porque no se ha hecho, sería la teoría que tendría para nosotros la explicación. Acá tenemos los casos de COVID-19 en el Perú hasta abril de 2022, desde el momento que comenzó, y como ustedes ven, para estos más de 3.500.000 casos entre las 3 olas y casi 12.300 fallecidos. Y lo que hicimos acá, este es el trabajo de la tesis de la doctora Valeria Alejandra Castillo, Zoe Contreras y Betsabe Cucho. Hicimos fue evaluar cuál es el efecto de la altitud en la mortalidad por COVID-19 en el Perú. Acá tenemos las 3 olas, primera, segunda y tercera ola. Entonces el estudio se comienza el 6 de marzo del 2020 hasta el 28 de febrero de 2022, es el grupo estudiado. Acá tenemos nosotros entonces que entre la ola 1, 2 y 3 hay algunas diferencias que queremos resaltar. A pesar de que se suponía que en una segunda ola hubiéramos tomado las medidas adecuadas, la cantidad de casos debería de haber sido mayor. La segunda ola tiene fundamentalmente la mayor cantidad de fallecidos y una tasa de mortalidad que también es la más importante. Pero la tercera ola, cuando ya entra la variante Ómicron, es la que tiene la mayor cantidad de casos, pero como ustedes están viendo, comparado con las olas anteriores, la letalidad es aproximadamente 15 veces menor. Acá tienen ustedes cómo los casos de COVID-19 y la altura en el Perú guardan una relación inversa: a mayor altura, menos casos, y si hablamos de mortalidad, lo mismo, a mayor altura, menos mortalidad por COVID-19. Nosotros, si consideramos cuáles son los distritos en el Perú que están en alturas extremas, a 3 metros sobre el nivel de mar, menos esto que está Lara, la punta en el Callao, y el distrito más alto de todos, de los más de 1.800 distritos que tiene el Perú, que fue la forma como se relacionó la población dividida por distritos con el problema del COVID-19, vemos que es el distrito de Condorama en Espinar, a 4.675 metros sobre el nivel del mar, donde no hubo casos ni fallecidos en la primera y tercera ola, pero sí en la segunda. Si miramos el mapa de Perú, vamos a poder observar cómo los casos, la mayor cantidad de casos a nivel de distrito se ven en los puntos que son de mayor densidad, que es en la costa y en la zona de la selva. Y en la zona de altura, que es lo que estoy pasando con la flecha, los colores son diferentes porque los valores de letalidad son menos. Acá tenemos los casos de COVID por cada 500 metros sobre el nivel del mar. Y podemos ver el gráfico, la izquierda corresponde a todos los casos. Y vean ustedes cómo la mayor cantidad está por debajo de los
500 metros sobre el nivel del mar, y esto va bajando significativamente hasta la población de distritos por encima de los 4.500 metros. Vean cómo esta variación ocurre para las 3 olas como para el total. Si vemos ahora, analizamos las personas fallecidas por COVID cada 500 metros de altura, vemos que la relación es semejante a la encontrada cuando uno analiza la presencia de casos. Y la tasa de mortalidad también tiene esta diferencia, pero cuando uno habla del total de casos, tenemos acá un pico que es entre los 2.000 y 2.500 metros de altura, y esto es lo mismo que uno observa cuando evalúa al país México, entre los 2.000 y 2.500 metros de altura, tanto en la Perú como en México, lo que está ocurriendo es que tenemos una mayor población de personas en donde factores como la densidad poblacional podría estar influyendo. Si nosotros analizamos por 1 metro sobre el nivel del mar o cada 500 metros sobre el nivel del mar, en la parte del estudio multivariado vamos a poder ver que tanto la cantidad de casos como la mortalidad, pero no la letalidad, se asocian con aumentos de altura. Y lo interesante es que la asociación se hace más fuerte en la primera ola, Si vamos a analizar otro factor que es sumamente importante, que es la latitud, nosotros queríamos poder analizar por distritos la presencia de radiación ultravioleta. Pero la radiación ultravioleta en el Perú no se encuentra a nivel de distrito, sino a nivel de provincia. Tuvimos entonces que eso dejarlo de lado. Y lo que hicimos fue evaluar la latitud con respecto a radiación. ¿Por qué latitud? Porque como todos sabemos, a mayor latitud, o sea que si nos vamos hacia el sur, al disminuir la temperatura también disminuye la radiación, al estar más lejos del ecuador. Entonces tenemos que cuando uno analiza la parte de este problema en el análisis multivariado, lo que podemos tener es que no se encuentra, sino solamente para el total, para los casos, que esto disminuye conforme aumenta la distancia al ecuador, pero en la primera ola sí encontramos que hubo un cambio, pero fíjense ustedes, en la primera ola ocurrió lo siguiente. Mientras el número de casos disminuye con la distancia al Ecuador, a más distancia del Ecuador, en cambio, la mortalidad y la presencia de letalidad en esta primera ola es al contrario. Más al norte, mayor cantidad de muertos y mayor letalidad. Esta parte de este estudio nos ha llevado a plantear otro estudio que esperamos poderlo terminar antes de fin de año, de tal forma de publicar, que es explicar el porqué de esto. Y el porqué de esto, mis queridos amigos, nosotros planteamos que se debería a que la primera ola comenzó en Lima, de Lima se va al oriente, a Iquitos, también porque ahí llegaban pacientes que venían del Brasil, y turistas que acostumbran ir a esas zonas. Posteriormente se fue la enfermedad hacia el norte y finalmente al sur. ¿Y qué pasó? En el sur es donde se organizó el Plan Taita, que usó medicinas en segunda indicación, fundamentalmente ivermectina, y que ese Plan Taita fue el que motivó la presentación en base a los datos peruanos de efectividad del tratamiento de medicinas en segunda indicación, ivermectina fundamentalmente para el Plan Taita e hidroxicloroquina, que mientras en el Perú la primera ola tuvo de 4 o 5 meses de duración, en la zona sur no pasó de 2. Aumentó en un mes y bajó en el otro porque hubo una intervención de la sociedad organizada. Este punto vamos a presentarlo en mayor detalle, espero yo, para una reunión próxima y a fin de año tener terminado el estudio. En la segunda ola, vean ustedes, igual que en la tercera, la mortalidad, letalidad, casos y para ambas olas siempre es peor conforme nosotros nos alejamos del Ecuador. Acá tenemos lo mismo que es latitud y casos, para que vean ustedes la forma como disminuye con
la latitud más cerca al Ecuador, menor cantidad de casos. La densidad poblacional, que es una de las cosas que a todos nos ha preocupado, en lugares más hacinados deberíamos de tener, y en lo que ocurre mayor cantidad de casos. Vean cómo ustedes en el análisis multivariado, que es el que vale, simplemente encontramos que mortalidad es la que se asocia con densidad poblacional, y en la tercera ola, como sabemos, que disminuyó la mortalidad no solo por la vacuna, sino porque la variante Omicron es una variante de virus que es menos letal, porque este virus no tiene capacidad de glicolización, por tanto no puede ingresar al pulmón utilizando el receptor ECA2. En el pulmón se encuentra menos de 10 veces en la variante ECA2 la presencia del virus que cuando tuvimos la primera y segunda ola. Entonces esto hace que en la tercera ola vean ustedes cómo la letalidad y la mortalidad, a diferencia de lo que ocurrió en la primera y segunda ola, el porcentaje de mortalidad y acá letalidad no son estadísticamente significativos. Finalmente, elaboramos una ecuación en la cual ustedes pueden verla acá, con la cual podemos nosotros saber cuál es la mortalidad, y acá en esta ecuación participan la latitud, el porcentaje de pobreza extrema, densidad poblacional, porcentaje de hombres y algunos otros puntos más que nos llevan a decir que de todos los factores que tienen que ver con la presencia o no de mortalidad asociado al COVID, el más importante es la altura. Acá hay otro estudio que está para hacer... Doctor, le queda un minuto. Que se ha hecho en 5 países de América Latina, que son los que están viendo ustedes, en los cuales pueden ver lo mismo que hemos ya visto, ¿no? Que la altura, acá está a la derecha, los otros eixos es un factor protector, y acá tenemos cómo es la caída para casos, mortalidad, letalidad, y si vamos a analizar por cada uno de estos 5 países, lo que se ve es lo mismo, que la altura es el factor que estaría implicado. ¿Y a qué se debe esto? Densidad del aire, temperatura, radiación, latitud, o la presencia de un aumento en la altura por juego de HIF1, alfa, del receptor ECA2, no, el receptor ECA, y el receptor ECA2 en la altura por este juego está disminuido. Pero además hay 3 factores que quiero simplemente comentarlos, que son que se han hecho ya estudios en la altura en que se demuestra que la respuesta con anticuerpos es más alta y más duradera de lo que ocurre a niveles bajos, y en segundo lugar que en la altura, en forma general en infecciones habría una mejor respuesta a las infecciones, y en tercer lugar que habría un fenómeno de tolerancia inmune relacionado a las infecciones, la infección por el virus SARS-CoV-2. En resumen, entonces, la altura, por las condiciones que se tienen, sería un lugar donde la enfermedad se va a presentar mucho menos, menor mortalidad, menor letalidad, y lo interesante es que esto nos lleva a plantearnos el mecanismo. Y esos tienen que ser los puntos que debemos trabajar en los próximos años, no solo para el SARS-CoV-2, sino para todas las infecciones. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Machinelli. Me informan por interno que lamentablemente los 2 ponentes que teníamos previstos, el doctor Chuquillanqui y la doctora Rodríguez, no se encuentran en la sala, o si se encuentran, nos lo pueden hacer saber. De lo contrario, tengo bastantes preguntas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, estoy en sala. Es el doctor Chuquillanqui. Sí. Buenas. Sí, bueno, entonces vamos a pasar a su ponencia. Quisiera primero presentarlo. El doctor César Chuquillanqui pertenece a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, es doctor en odontología pediátrica de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, tiene una maestría en estomatología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es cirujano dentista y especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, profesor principal de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y profesor investigador de la Universidad Particular San Juan Bautista. La ponencia que nos va a dar el día de hoy
es cronodisrupción en habitantes a gran altitud en edad pediátrica. Doctor, tiene 15 minutos para su ponencia. Doctora Chinelli, ¿podría dejar de compartir pantalla para que el doctor Chubillanqui pueda hacerlo? Gracias. Doctor Chubillanqui, por favor. Muy amable. ¿Me confirma, por favor, si ya se puede visualizar? Sí, doctor, se ve. Buenos días. Antes de todo, quiero agradecer a la Red Peruana de Universidades por la inclusión de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Esta es la primera vez que participamos y muy contentos por esto. De manera particular, me siento también muy contento de haber escuchado al doctor Gustavo González, que lo había leído antes, sus estudios sobre altura, un connotado investigador sin duda de medicina de altura. Bien, este es nuestro ambiente. Reciben saludos desde Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo, donde se encuentra situada la universidad. ¿No? Este es nuestro ambiente, agreste, difícil para la vida, no solamente por la altitud, sino por otros efectos ambientales. Ya lo han referido también, mayor radiación, mayor ionización, sequedad en el ambiente y otros factores que hacen que la vida sea diferente y las respuestas de los seres vivos sean totalmente diferentes a lo que se está acostumbrado a ver a nivel del mar, ¿no? Pese a estas diferencias que existen, queremos también que las personas tengan una vida saludable, que las condiciones no mellen su calidad de vida. Entonces, siempre la universidad también tiene sus centros asistenciales y de un tiempo a esta parte hemos visto unos cambios que nos hace repensar los conceptos de reloj biológico, ciclo circadiano. Y un factor que se está viendo actualmente es la disrupción, ¿no? Hemos visto diferenciado las tasas de cáncer, problemas psicológicos y problemas cardíacos en estos 5 últimos años. Y también hemos visto, sobre todo en la etapa de pandemia y pospandemia, problemas en el sueño y la vigilia. Quisiéramos que estos dos conceptos estén equilibrados para no producir ninguna enfermedad, pero hemos observado que han habido cambios en estos últimos años. Si esto se modifica, como ya lo ha expresado el connotado bioestadístico Stephen Hobart de la Universidad de California, cómo influye el factor epigenético en este reloj biológico, ¿no? Y muchos de sus conceptos que él ha utilizado mediante metilación del ADN y el uso de biomarcadores para determinar el envejecimiento de las células, es lo que nos conlleva a presentar las propuestas de investigación que estamos desarrollando en la universidad, ¿no? Si bien es un poco difícil comparar las edades mismas en este ambiente, puesto que hemos realizado estudios que también están publicados, que hemos encontrado diferencias entre la edad biológica y la edad cronológica y un retardo en sus partes con respecto al nivel del mar. Entonces, nosotros queremos abordar el problema de la enfermedad del sueño y estas diferenciales que tienen entre las edades, ¿no? Entre la edad biológica y la edad cronológica, a través de mediciones no solamente moleculares, a través de biomarcadores, que es una propuesta inicial que estamos haciendo, sino a través de mediciones clínicas
y también algunos problemas que se están dando, como por ejemplo la falta de atención, el bajo rendimiento escolar que han marcado estos 3 últimos años en las comunidades que viven por encima de los 3.500, como es que siempre se ha propuesto que la altura tiene efectos. Entonces, estamos haciendo este estudio en personas que habitan en la altura, que tienen una exposición permanente a la altitud. Siempre ha sido la población de estudio, han sido los adultos. Entonces, nosotros trabajamos con niños hace 20 años en la universidad y vemos que hoy la principal disrupción, esa pérdida de equilibrio se está produciendo en los niños. Muchos están apareciendo con signos y síntomas que son, ya son trastornos a nivel del sistema musculomasticatorio, ¿no? Estamos empezando a ver un aumento en el bruxismo en niños, ¿no? Y lo que queremos es estudiar cómo estos cofactores se van a modificar en los niños. Tenemos referencias mayormente en poblaciones adultas. Existen relatos en población en edad pediátrica, pero lo que están haciendo falta son estudios clínicos. La referencia que encuentran allí es un estudio hecho en una población rusa por encima de los 4.000 metros, ¿no? Aunque Pasco se encuentra a 4.380 metros, como es sabido. Entonces, hay una tendencia en el mundo de estas disrupciones en poblaciones. Hoy se sabe que los niños duermen menos, tienen mucha exposición a factores externos de luz. Ya esto está descrito en muchas publicaciones, sobre todo hay una publicación de la doctora Ariana Huffington, del Huffington Post, donde hace un estudio y recoge también estudios de diversas poblaciones, donde se ve depreciado la salud, el desempeño laboral, el desempeño cognitivo en los niños, y también está afectando las relaciones humanas. Entonces, lo que ha denominado la revolución del sueño. Entonces, lo que pretendemos nosotros con este emprendimiento en los proyectos de investigación que está desarrollando la universidad, queremos hacer un entendimiento y un correcto abordaje en los problemas que el sueño, y queremos ver qué factores están interviniendo para recuperarlos. Lo que queremos es hacer una exploración profunda con una rigurosidad científica de este proceso que es el sueño en todos los puntos de vista, y ver cuáles son sus efectos realmente en la población de altura y las consecuencias que está trayendo este problema. Entonces, realmente este problema del sueño, y sobre todo la presencia en la población, no es nada nuevo. Ya en 1834, Macnish, en su libro La filosofía del sueño, hablaba de que cualquier cosa que pueda alterar el sueño puede producir enfermedades, ¿no? Ya también los estudios que empezaron en 1974 en la Universidad de Stanford han indicado la importancia del sueño en el equilibrio salud y enfermedad. Ya desde el año 1975, desde cuando empezó a funcionar la Sociedad Americana del Sueño, siempre ha tenido su carácter multidisciplinario, trans e interdisciplinario, que es lo que pretendemos nosotros desarrollar. Si bien en la altura ha sido siempre descrito en la mayoría de reportes, desde el año 1898 por Ángelo Mosso, que hablaba de la apnea central del sueño, pero este es un desequilibrio que se da por una exposición aguda a la altura. Entonces,
hay reportes de esta, no llamamos dolencia, sino compensación, por encima de los 2.000 metros y hasta 5.000 metros. Pero lo que hoy nos preocupa, por ejemplo, es la apnea obstructiva del sueño, que está empezando a aumentar en los pacientes. Hay diagnósticos realizados por los neurólogos en estas poblaciones. Entonces, para eso, la universidad cuenta con unos socios estratégicos. Tenemos ya el trabajo encaminándose con la doctora Liliana Reis Teixeira, que es del Centro de Estudios de la Salud del Trabajador y Ecología Humana, y la doctora Eliana Napoleón da Silva, que es del Laboratorio del Sueño, o LabSono, del Centro de Estudios de Salud del Trabajador y Ecología Humana, de la Fundación Osvaldo Cruz, o también denominado Fiocruz, ¿no? Lo que nosotros queremos y pretendemos al incluir esta nueva línea de investigación en la universidad es evaluar en la población nativa de altura y también en adaptados la cantidad de horas que el niño duerme, el tipo de residencia que duerme, y esto asociarlo a otros factores para nosotros hacer un modelamiento final de una regresión multinomial logística, ¿no? A esto agregar, entre los factores confusores, a la restricción calórica, que mucho en los pediatras mencionan que es importante en la edad pediátrica, la intervención de hormonas de crecimiento, que tenemos también en la universidad algunos estudios que han visto alterados este perfil hormonal en niños y niñas que viven en la altura, sobre todo en aquellos que han nacido, ¿no? Y hoy en día lo que también nos preocupa es el aumento de la dieta hipercalórica y rica en grasa que se ha visto en la altura. Era hace 10 años que era bastante difícil ver niños con tendencia a obesidad o obesidad en la altura. Hoy se ve. Y sobre todo, estudiar y valorar los factores epigenéticos, cuál es su efecto sobre estos factores disruptores de sueño en los pacientes en edad pediátrica. Entonces, tenemos toda esa propuesta para hacer la investigación, estamos empezando y bueno, esperamos en un próximo ya evento estarle presentando ya los primeros resultados de estas observaciones que hemos hecho y que pretendemos que debemos estudiar para poder ver cuál es el efecto en la salud en general y los problemas que estamos observando en los pobladores que viven a gran altitud. Reiterarles mi agradecimiento a nombre propio y a nombre de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Muy amable. Gracias. Gracias, doctor César. Antes de pasar a las preguntas, quisiera saber si la doctora María Rodríguez se encuentra presente, sino ya para pasar a las múltiples preguntas que tenemos acá, tanto para todos los ponentes. Creo que al parecer no es así. Yo me gustaría leer, hay muchas preguntas, doctor González, doctora Chinelli, doctor Chuquillanqui, perdón, en el momento en que, como acaba de terminar, todavía no hay preguntas para usted. Yo quisiera partir con el doctor González. La doctora Rosana México pregunta, ¿cuál sería el momento adecuado para suministrar el suplemento de hierro a los niños? Sí, son varias preguntas. ¿Sería lo más adecuado sugerir a los niños menores de 36 meses alimentos que contengan hierro en su dieta alimentaria que el suplemento de hierro? No sé, doctor, si se encuentra en la sala. Sí, bueno, esa es una pregunta. ¿Quiere que le haga todas las preguntas o vamos de una en una? Ya, doctor. Pero no veo la cámara. ¿Me ven?
Sí, sí lo Vemos vemos. perfecto, Gustavo. Yo no veo nada. Bueno, solo veo ahí una pantalla. No Bueno, te preocupes, te estamos viendo bien. sí, Doctor Chuquillanqui, ¿puede dejar de compartir para que, porque cuando uno deja de compartir se ve como que todo, para que, bueno. Doctor González, por favor. sí. Lo importante es de tratar de tener en cuenta que lo que nosotros medimos y lo que mide el Estado y la mayor parte de países del mundo es un valor de hemoglobina. Eso no es un indicio, aun si sale disminuido, de que hay deficiencia de hierro. Por razones de que, históricas, de que inicialmente se planteaba de que el 50%, según OMS, de la anemia era por deficiencia de hierro, entonces universalizó el criterio de que toda anemia es deficiencia de hierro, y por eso las intervenciones en todos los países del mundo. Entonces, un valor único de hemoglobina no nos puede indicar de que hay deficiencia de hierro, y por lo tanto, nosotros no podemos alegremente suplementar con hierro a todas las personas porque se nos ocurre. Segundo lugar, nosotros no conocemos cuánto de hierro consumen los niños en la dieta. Y eso es algo que yo he estado luchando para que en la universidad los nutricionistas hagan algún tipo de campaña para que se logre de que el contenido de hierro en la dieta sea conocida en cada niño y esa sea agregada al valor que se está suplementando para identificar cuánto se le está dando el hierro. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que sabiendo de que el hierro no se excreta, sino que se recicla, es decir, todo hierro que entra en exceso se guarda, con el tiempo va a haber un problema de exceso de hierro en los tejidos y aumenta una serie de patologías como hígado graso, no alcohólico, enfermedades hepáticas, esteatosis hepáticas, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, enfermedades metabólicas como diabetes, síndrome metabólico, que es más costoso que lograr evitar que un niño o una gestante consuma hierro en exceso. Entonces hay que tener en cuenta eso. Nosotros estamos proponiendo el uso del hemograma automatizado que nos da marcadores que nos pueden identificar si hay deficiencia de hierro, si hay una inflamación, si hay una anemia megaloblástica que pueda indicar alguna deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, que es más costo efectivo que medir la hemoglobina por HemoQ, que a la larga puede salir hasta más cara y no es tan informativa como nosotros queremos. ¿Me permite un comentario al respecto, doctora Sobarzo? Claro, doctora Chinelli, por favor, adelante. Mire, el doctor González, que yo siempre digo que mi amigo es un genio, se le ocurrió pues eso de que la corrección por altura no es tal, y por supuesto que tenía razón, pero a veces, lamentablemente, los peruanos no creemos a los peruanos. Y lo que Gustavo demostró es que lo ha presentado ahora es eso. Posteriormente yo hice un estudio en el cual hemos hecho hasta un homograma, porque la definición de anemia no es una definición clínica, es una definición epidemiológica. Uno considera como anémico a aquella persona que está por debajo del 5 percentil de las personas sanas de ese sexo y edad y condición de gestación, si están embarazadas o no las mujeres. Entonces, el tener que repartir indiscriminadamente el hierro como se está haciendo ahora, y tener una frustración mundial, porque este problema no es solo en el Perú y en los países andinos, sino es en todos lados, porque a los 6 meses de edad, como presentó el doctor González, hay un grupo muy marcado de niños que tienen un valor de hemoglobina por debajo de 11 y eso es normal para el nivel del mar, de hecho, y en la altura el punto de corrección, como él presentó, también está totalmente, lo que hace genera por encima de los 3.200 metros mayor cantidad de personas con anemia, porque la curva de 11 sale del estudio NAGE2, donde no utilizan niños de 6 a 12 meses. Al quitar los niños de 6 a 12 meses, que son los que tienen los valores más bajos de hemoglobina en el ser humano, lo que uno hace, eleva el punto de corte. Y para la altura, el estudio NAGES termina a los 3.100, a los 11.000 pies.
porque es hecho en Estados Unidos. Y como todos recuerdan, la curva de aumento de hemoglobina es más o menos lineal y a partir justo de esa altura, la curva se hace asíntota. Porque si la hemoglobina fuera subiendo en forma lineal, en la gente que vive por encima de los 4.000 metros de altura, habría un síndrome de hipervejosidad con todas las consecuencias que eso trae. Entonces, la cosa es muy simple. Si los puntos de corte están mal, cambiemos los puntos de corte y se acabó el problema. Yo acabo de estar la semana pasada en Potosí y el último día que estuve allá, el día viernes, que tenía que ir hacia el hospital, por el centro de la ciudad había un desfile de niños de inicial, justamente el niño, y de pre-inicial, o sea, de jardín de la infancia. Y cuando yo le preguntaba a los maestros si alguno de sus niños tenía síntomas de anemia, me decían, doctor, la anemia nos dicen que tiene, pero nosotros nunca hemos visto un niño que tenga problemas de desarrollo, problemas de hacer ejercicios a 4.100 metros de altura, donde el 79% de los niños de Potosí de esa edad tienen anemia. Entonces, esto simplemente es un error en los puntos de corte. El doctor González ha sido el primero en mencionar ello y que el grupo de investigaciones de la altura de la universidad, de nuestro instituto, estamos trabajando en que esto hay que cambiarlo. Y al César lo que es el César, este mérito es de Gustavo. Y simplemente uno quita el punto de 11 y la anemia, si utilizamos las tablas que nosotros, los nomogramas que hemos preparado, la anemia pasa de 40 y tantos % a solo 7%. Ahorraríamos un dineral si es que hacemos lo que Gustavo plantea desde hace 10 años. Disculpen mi intervención. Gracias, doctora Chinelli. Quisiera ahora pasar justo a hacerle una pregunta a usted. Perfecto. La doctora Carol Ordóñez pregunta, ¿los virus son considerados no vivos? Dependen de las células que habitan. Al respecto, las zonas costeras que menciona con mayor contagio de COVID, también aquellas ciudades con alta densidad poblacional, es decir, que viven hacinados, ¿ello no sería un factor de confusión en el estudio? En este estudio que ustedes han visto se ha trabajado todo. Incluso hemos trabajado pobreza. En el estudio que hicimos con las 3 brillantes, ahora médicos de la universidad, se ha trabajado pobreza, se ha trabajado densidad poblacional, se ha trabajado altura, se ha trabajado edad, sexo, y sale la fórmula que estamos nosotros presentando. O sea, ese estudio es espectacular. ¿Ya? 3 millones y pico de personas, 212.300 fallecidos. Y por supuesto que esto depende de la densidad poblacional, pero el factor más importante viene a ser el factor altura. Hay un factor que no pude mencionarlo por el tiempo, que es las características ambientales en las que se enfrenta el virus. El virus, cuando tiene poca densidad el aire, una de las cosas que se está estudiando ahora es que esos virus tienen mayor facilidad para poder, voy a usar un término muy vulgar para que me entienda, como que explotan. Es decir, el virus tiene dificultades por las características de su estructura de poder sobrevivir conforme va subiendo la altura, porque varía la presión. El virus ha sido desarrollado para trabajar, para vivir a una determinada altura. Y ahí entramos a otro concepto que yo recién lo he adquirido y he aprendido ahora con el COVID. El COVID-19 ha sido una tragedia, pero personalmente a mí me ha ayudado para entender muchísimas cosas, comenzando por virus. Yo no sabía nada de virus, yo he aprendido un montón. Entonces, habría para los seres vivos un acondicionamiento en el lugar en que uno vive. Hay animales que viven entre los 4.500 y 6.000 metros de altura. Otros animales que solamente viven a nivel del mar. Y otros que pueden vivir en una extensión muy alta de alturas. Comento esto porque esta es una de las cosas que hemos entendido poco. Y por eso es que la gente que vive en La Paz y en el Alto, que está entre los 3.500 y 4.100 metros de altura, lo que ellos dicen que ellos están adaptados para esa altura. Y realmente que es así. El ser humano haría cambios epigenéticos que tienen que ver con el ambiente en el cual vive. Y esos cambios serían mucho más provechosos para uno vivir adecuadamente si es que uno llega
antes del nacimiento o en una temprana edad de la vida. Y eso no solo vale para la altura, sino también vale para las zonas extremas, por ejemplo, de sequedad, de temperatura. Entonces, ese punto es el que se los quiero aprovechar para mencionar. Es decir, es el hombre y es el ambiente. Y las personas, los virus, los animales, las plantas, nos adaptamos a un determinado rango de temperatura, a un determinado rango de hipoxia hipovárica, dependiendo de la altura en la cual uno se mueva. No sé si con eso estoy respondiendo a la pregunta, pero les digo, esto es apasionante, apasionante de apasionante. Con Gustavo, con el director ahora del instituto, Jaime Villena, estamos pensando pues hacer trabajos en ese aspecto y el mundo se va abriendo. Es mucho más complejo de lo que uno creía, no es altura, el llano, no. Son los diferentes niveles a los cuales uno se va moviendo y cómo uno se va adaptando. Gracias, doctor. Una última preguntita que me parece interesante y quizás muchos de los espectadores acá quieren una respuesta. Dice, ¿en qué medida la altura es un factor positivo para recuperarse del COVID? Ahí esto es muy interesante. Y aquí aprovecho para hacer lo siguiente, fíjense. La respuesta es, yo no sé. Pero lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Uno se acostumbra a tener un determinado nivel de saturación de oxígeno. Yo he estado 12 días en altura durmiendo sentado porque el doctor Chuquillanqui habló del sueño. Nosotros, un grupo de altura de Cayetano, viene estudiando también el sueño, no en niños, pero en adultos. Y el sueño es lo que determina finalmente los valores de la hemoglobina, porque durante el sueño, tanto el niño como el adulto baja su saturación a nivel del mar y a nivel de la altura. Me voy a poner yo como ejemplo. Yo me he registrado durante todo el viaje mi saturación. He llegado a tener saturación 70 durante el sueño, pero durante el día nunca por debajo de 80. Cuando ya estaba bien aclimatado, mis niveles eran en Potosí entre 85 y un poco más de 90, dependiendo del momento en que me encontraba. Pero en la noche esto cae. Y nosotros hemos encontrado, el doctor Chuquillán que habla de Cerro de Pasco, en Cerro de Pasco, en nuestra propia persona, que yo he tenido un poquito por debajo de 70. Y los nativos de la altura, que eso son observaciones que esperamos complementar, primero han sido observaciones el próximo año, los nativos de la altura durante el sueño, adultos, llegan a bajar, los que tienen mal de montaña crónica, su saturación por debajo de 40% de saturación, que alguno pensaría que es incompatible con la vida, eso uno puede encontrar. Y algunos pasan varias horas a ese nivel, al día siguiente se levantan y al levantarse se van a jugar fútbol o se van a trabajar. Entonces, son hallazgos que son completamente diferentes a lo que uno esperaría a nivel del mar. A nivel del mar, en la noche, hablando de baja de la saturación, nos baja, yo me he registrado estos días, me baja de 95 a 97, 98 durante el día, me baja alrededor de 92 en la noche, eso es lo normal. Y en la altura la caída es mucho mayor. Lo que hemos observado en mal de montaña crónica, que eso está descrito, es que los casos de apnea obstructiva en la altura son mucho menores. Corresponden a apnea de tipo central, lo que uno encuentra en la altura. Y ese es un mundo para poder trabajar. En realidad, la altura es un reto que a nosotros en Cayetano nos lo metieron este bichito en la sangre cuando éramos estudiantes. En Cayetano uno entra a investigar sin darse cuenta de que es estudiante. Cuando nosotros, Gustavo, que es menor que yo, íbamos al Instituto de Altura, es como que uno fuera un gran templo. Y realmente que los profesores que tuvimos nos incentivaron, y ahora nuestro gran reto es que gente joven como tú, Ana, y mucha gente más siga interesada y lo está en la universidad y en el Instituto de Altura en seguir adelante. Así que acá tenemos todo un campo de trabajo porque los problemas de los peruanos los vamos a resolver los peruanos, nadie más. Gracias. Gracias, doctor Roberto, doctor Gustavo. Me gustaría que para cerrar este ciclo de charla, me gustaría si el doctor César Chuquillanqui quisiera aportar algo en relación justamente al trabajo que él está haciendo en Cerro de Pasco
y comentar un poco lo que tanto usted como el doctor González, que es verdad, hace muchos años trabajan en altura y son los especialistas en el país sobre esto. Doctor Chuquillanqui, ¿quisiera usted agregar algún comentario en relación a su ponencia y lo que acaba de decir el doctor Achinelli? Sí, muy amable. Yo creo que, como dije al inicio, para mí un verdadero honor estar frente a investigadores de muchos años con vasta experiencia. Muchos de los estudios los he leído. Eh, la universidad ha hecho estudios pioneros en altura y sus reportes, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer, si bien no tenemos como universidad experiencia todavía clínica, y también estamos instaurando un laboratorio para hacer trabajos. eh, Nos es referente muchos de los estudios que han hecho en adultos. Como bien dijo el doctor Achinelli, no hay muchos estudios en niños. Los comportamientos clínicos que estamos encontrando nos hace pensar en el factor etiológico, que como también bien lo dice, no solamente es la altitud, sino un conjunto de cofactores. Nosotros hemos tomado la experiencia que, bueno, nos están asesorando personas que también tienen experiencia en sueño, pero no en sueño a grandes alturas. Entonces, los de Fiocruz cuya sede está en Río de Janeiro. Estamos aprovechando un poco la experiencia en lo que es trabajos clínicos sobre sueño, vigilia, que es lo que nos ha mostrado el interés. Algo que no se había visto, sí comparto esto, tengo 20 años trabajando en la universidad, pero en estos últimos 3, 4 años se ha visto un comportamiento diferente, hábitos, signos clínicos que tienen que ver con esta disrupción en el sueño de los pacientes en edad pediátrica. Estamos viendo, hay reportes también de, por ejemplo, que en pacientes que tienen problemas de sueño, tienen problemas articulares de ATM, tienen problemas de lesiones de caries, pero no hay experiencias cómo puede influir la altitud en este tipo de efecto en población pediátrica. Agradezco mucho esta incorporación y agradecido y honrado también por haber estado al lado de connotados investigadores de altura. Muy amable, doctora Doctor Ana. Chuquillanqui, yo he ido varias veces a su universidad para ver si podíamos hacer trabajos en conjunto, doctor. Y me encanta conocerlo porque he hablado con el decano de medicina, me he reunido con él varias veces, pero de reuniones no pasábamos y nadie me presenta a su persona. Yo hubiera estado encantado, Gustavo, todos, de poder trabajar con usted, doctor, felices de la vida. Pero a veces es así, yo no sé por qué, probablemente porque usted está en odontología, los de medicina no lo consideraron cuando nos hemos reunido con ellos. A veces pasa eso en las instituciones. Y ya que usted habla de apnea del sueño, el día de hoy día en la noche, en la reunión de la Mancomunidad de los Andes, que es de 8 a 10 de la noche, va a intervenir el doctor Santiago Ucros, que va a hablar sobre el apnea del sueño en niños en Bogotá, o sea, en la altura. Bogotá está a 2000 y fracción, no está tan alto como Cerro de Pasco, pero en Bogotá hay varios grupos trabajando. El doctor Ucros es de la Fundación Santa Fe y está la doctora Elida Román, que ella trabaja en la Fundación Cardioinfantil. Esos dos grupos son los más importantes en Santa Fe de Bogotá en estudios de sueño en niños. Y hoy día en la noche justo se va a tratar de eso. Si usted me manda un correo, doctor, yo le estoy, he pasado por ahí mi correo, yo he encantado de mandarle el link para que usted pueda entrar y no solo eso, sino como en la noche yo soy el moderador, usted hable lo que quiera, doctor, que lo que tenemos que hacer es escucharnos. Ya acá pongo un ejemplo que a mí me ha incomodado, que es que a veces en la propia universidad somos tantos profesores que entre todos no nos conocemos, ni tampoco lo que cada uno de nosotros quiere hacer.
Por eso es importante abrir los oídos primero, escuchar, para poder todos juntos avanzar. Gracias por permitir esta interrupción. Doctor, muchísimas gracias. Honrado de poder asistir a la reunión que usted indica, doctor. Ok, ya, somos esclavos del tiempo y nuevamente agradecerles al doctor Gustavo González, al doctor Roberto Chinelli, al doctor Chuquillanqui por las excelentes ponencias y yo sé que hay todavía un montón de preguntas y mucha gente que quiere discutir, los temas son apasionantes y se requieren soluciones y tal como dijo el doctor Chinelli y el doctor González, no se puede hacer, no podemos llegar a una solución si no trabajamos todos en conjunto y recojo lo que usted dice, doctora Chinelli, acerca de que los problemas que tiene el Perú los vamos a solucionar nosotros porque nadie va a venir a solucionar. Nadie no va a solucionar nada. 52 años con el problema de la anemia, Ana. Eso es para jalarse los pelos. Gustavo lleva 10 años y no le hacen caso. Yo me he metido en el cuento porque mi amigo tiene razón, ¿ya? Así que con Gustavo soñamos y seguimos soñando, ¿no, Gustavo? A ver si algún día te hacen caso. Doctores, nuevamente, muchas gracias y a todas las personas que han participado de este panel, que es un panel bastante grande, para que ustedes sepan, hay más de 70 personas conectadas en este minuto. Creo que los temas son altamente interesantes e importantes. Esperemos que se repitan el próximo año y los invitamos a que sigan atentos a la tercera semana de investigación de la Red Peruana. Buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Sí? Buenos días. Yo tenía una presentación hoy día, sino que justo terminé otra presentación antes. Disculpe, sí, estamos cerrando el panel porque era a las 11:36. El panel es hasta las 11:45. No sé qué indican los organizadores. Yo no tengo una presentación final, la última presentación de medicina alternativa alimentaria en personas con secuelas psicológicas y biológicas. Disculpe, voy a preguntar, Diana, ¿me puedes indicar si eso se puede? Porque son las 11:37. Lo que pasa es que no tengo control de los tiempos, y no sé si esta sala la van a ocupar en otra. Vamos a ya, buenos días a todos, gracias por su participación. Vamos ya a concluir porque tenemos que utilizar la sala para otra presentación. La cita, sí, fue para... Hola. Sí, doctora Rodríguez, lamentablemente la sala va a comenzar otro set de charlas en esta misma sala. Entonces, por eso es que no podemos darle el pase. Mil disculpas. Ya, ni modo. Muchas gracias. Ya. Gracias a todos los ponentes y gracias a los que nos han estado escuchando y los invitamos a seguir durante la tercera semana de investigación de la RPU. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Señorita, una pregunta, ¿no hay control de asistencia, por favor? No lo sé, doctora. No sé, Diana, ¿hay control de asistencia o no? No, no hay control de asistencia. Gracias a todos. Gracias, muy amable. Disculpe, señorita, ¿podría